¿Querés que te traiga? ¿Cómo que ahora van a aprender eso? Lo que pasa es que son de las que molestan acá. ¿Querés? ¿Qué? Curiosamente, la frase que vos pusiste en el Power son las mismas que yo elegí en la carta acá. No me digas. Sí. Bueno, alguna escribí. ¿Qué? Ese es para la parte de mí cuando yo hable. Es importante en esta mesa. No te confundas. Suerte lo tengo acá justo mirándome. No, está ahí. Sí, muy bien. Otro amigo que me bauticé acá. Este día fue para me bautizaron. ¿Estoy acá o voy para acá con el padre? Lo puedo colgar en la campera. Me digan, saco la música. Ahora vamos a arrancar con la música. ¿Y tú el micrófono? Si lo enganchás, por ejemplo, yo me voy a enganchar acá. Como quieras. Sí, pero lo va a tener que Ellos con el otro. Nosotros tenemos esto. Buenas tardes. Mi nombre es Juan José, trabajo en Ediciones Don Bosco y es una alegría poder encontrarnos esta tarde y agradecerles la bienvenida a esta hermosa ciudad de San Nicolás de los Arroyos. ¿Y por qué nos reunimos acá? No nos reunimos para ver Francia-Marruecos, que tranquilamente lo podríamos estar haciendo. No nos reunimos para pasar el rato y aprovechar el feriado, sino que nos encontramos para pensar, reflexionar, recordar la figura, ante todo, de un gran hombre, de un gran pastor, de un hombre de Dios, de un hombre de la Iglesia. Nos encontramos para recordar, para celebrar y dar gracias a Dios por la vida de Carlos Ponce de León. Y lo hacemos en pos o encuadrados en la presentación de un libro, porque una persona se sentó y recopiló, leyó, estudió y ante todo sintió la vida y el mensaje de este buen pastor, de este buen hombre. La hermana Lucía, a quien ya le damos el primer aplauso de la tarde, a partir de su sentimiento de iglesia, de su sentimiento por la misión, de su amor por Jesús y su cariño por la figura de Ponce, pudo sistematizar, pudo sentarse y sistematizar todo lo que va, y no todo, porque seguramente sigue habiendo mucho más por lo que ella nos decía,
va habiendo sobre la figura de Ponce. Es muy lindo hablar con Lucía de Ponce. Es muy lindo hablar con Lucía. También es muy lindo hablar con Lucía de Ponce. ¿Por qué? Porque se escucha a alguien que tiene amor por lo que está diciendo. Cuando el año pasado nos llega el archivo del libro, yo se lo presenté a un salesiano. Y este salesiano, cura salesiano, lo leyó y me dice: Juanjo, tratemos de editarlo desde Ediciones Don Bosco. Porque nosotros habíamos estado aquí en el Colegio Don Bosco en noviembre del año 24, filmando un pequeño audiovisual sobre la llegada de los salesianos. Ustedes saben que el Colegio Don Bosco es la primera casa salesiana de América. Entonces, habíamos venido con Néstor, con el padre Néstor, del que estoy hablando, y habíamos ido a la catedral a rezar a la tumba de Don Bosco, no, de Ponce. Y cuando en abril nos llegó el libro, me dice eso, dice, por dos cosas. Primero, porque vamos a hacer algo muy bueno a la iglesia. Y segundo, porque Ponce se lo merece. Y bueno, a partir de ahí nos empezamos a encontrar junto con Susana, que está aquí, que ella trabaja con nosotros en Ediciones Don Bosco y ayudó a Lucía en la edición del libro, y nos empezamos a encontrar los tres en esta aventura, podemos decir, y dijimos, bueno, vamos a tratar de cumplir este sueño. Y bueno, hoy lo estamos concretando. Eso está buenísimo. Como Don Bosco es un hombre de sueños, nosotros vamos atrás de los sueños también. La tercera cosa que a mí me impactaba, era justamente la figura. ¿Y yo qué tengo que ver con Ponce? De chiquitito, se ve que desde antes de nacer, me enteré el domingo que desde antes de nacer, yo pensé que había sido después, íbamos con mi familia a la Tregua. Y mi papá y mi mamá conocieron mucho a Ponce y quisieron mucho a Ponce. Yo después, hilando y conversando con mis hermanos, recordábamos cuando vio mi mamá una noticia en el diario La Nación con una fotito chiquitita de Ponce y unas 10, 12 líneas que decía que el obispo de San Nicolás había fallecido de tal forma y de tal forma. Mi mamá dijo, se murió un santo. Entonces, para mi familia es una figura muy importante, muy importante. Entonces, doblemente, Néstor me estaba diciendo que lo hagamos. El libro venía a nosotros, no podía salir mal y no podíamos no hacerlo. Era un desafío que Dios nos ponía adelante y adelante. Bueno, vamos a lo importante, que son los tres que nos van a ayudar a pensar en el libro y en Ponce. Muchas gracias. Cierto. Es problema técnico. Problemita técnico que ya lo sé. No lo veo. Suele pasar.
Ahí vamos. Bueno, la primera característica hermosa que tiene este libro es que es para hablar de Ponce. Ella desde el principio dijo, yo lo que quiero es que conozcan a Ponce, porque a través de Ponce van a conocer a Dios, ¿no? Merece ser conocido por San Nicolás, merece ser conocido por la iglesia, merece ser conocido por el mundo, ¿no? Saber que hay quienes pueden vivir de esta manera y nos dice, sí es posible vivir el Evangelio, sí es posible y nos lleva a estos lugares. ¿Qué hubo que hacer? No mucho, digamos. Ella es como cuando uno está tan entusiasmado con algo que dice, bueno, y esto, y también quiero decir esto, y también quiero decir esto. Bueno, la primera tarea por ahí fue ordenar lo que había para decir, reorganizar todo lo que ella había traído y acomodarlo de alguna manera que fuera recorriendo la historia y la persona de Ponce de manera tal que lo pudiéramos disfrutar. Y yo creo que lo logramos. La segunda cosa que quisiera subrayar es el valor que para ella tuvieron siempre los testimonios en primera persona. El libro está lleno de testimonios, está hecho de testimonios que pacientemente recogió, ordenó, nombró, buscó. Nosotros muchas veces la quisimos convencer de que relate lo que otros le habían relatado. Contá vos, desde vos misma, lo que te contaron. Ella no quiso, no hubo caso con eso, fue ahí, pero eso le da al libro la característica y la riqueza de tener la palabra en primera persona de quienes estuvieron ahí, ¿no? Con sus modismos, porque está lleno de modismos, de lunfardo por momentos, está respetado el decir de cada uno. Y cuando uno escucha al que estuvo ahí, bueno, hay algo que no se pierde, y que sí se pierde cuando lo cuenta el que lo escuchó, del que lo escuchó, del que lo escuchó. Así que gracias, Lucía, por haber insistido con eso, porque yo creo que es una de las grandes riquezas que tiene el libro, ¿no? Nos trae las voces de los que estuvieron al ladito de Ponce, y con esas voces nos llega más de cerca también quién fue Ponce. Y el tercer subrayado que les quiero contar es que ella lo dice en los primeros párrafos, es un libro que está escrito desde las entrañas. Es un libro que está escrito, Juanjo dijo, se nota que siente amor. Yo digo, se siente que estás enamorada, Lucía, de Jesucristo, no digo, ¿no? De Jesucristo, del reino, del poder decir, esto es posible, acá ha pasado esto, sepámoslo y sigamos sus pasos. El otro día yo iba por mi barrio, hace 2 días, iba por el barrio y veo en un negocio un cartelito que decía, somos las historias que elegimos contar. Y enseguida se me representó este momento, porque yo digo, bueno, hoy día hay quienes eligen contar historias oscuras, grises, de muerte, de desesperanza. Y bueno, este libro nos trae una historia de otro tipo. Y quizás nos ayude a nosotros también a hacer un poco más de ese tipo, ¿no? Del tipo que fue Ponce y del tipo que Lucía nos cuenta hoy. Así que gracias, Lucía, fue un gusto. Y será un gusto, imagino yo, para ustedes encontrarse con Ponce a través de Lucía. Buenas tardes a todos. Lo primero es agradecerle a Lucía que me haya... ¿Quieren cambiar el panatera? ¿Está bien? Cuando se prende es otra cosa. Bueno, buenas tardes. Como te decía, primero agradecerle a Lucía que me haya dado la oportunidad de estar hablando en esta tarde y delante de todos ustedes de Ponce, que indudablemente para la historia personal fue una persona determinante. El otro agradecimiento es para toda la editorial Don Bosco, en las personas de Juan y de Susana, porque editar un libro no es una cosa fácil y ellos lo asumieron como lo contó Juan al principio. Y ahora, después de escucharla a Susana, el agradecimiento es doble, porque
que hayan respetado y que Lucía se les haya plantado así para traer los testimonios de las primeras personas, realmente, los editores, yo no edité libros, pero tengo amigos que han editado y los editores son bastante exigentes. Sin embargo, que hayan respetado eso es para agradecer, porque el valor que tiene el trabajo de Lucía, ya está dicho todo lo que ella tiene personalmente con Ponce, está justamente en haber buceado con tanta minuciosidad y con tanto respeto en todos esos testimonios y haberles dado un orden. Verdaderamente en el libro creo que se van a encontrar con Ponce, como lo conocimos los que tuvimos la suerte de compartir algún tiempo con él. Y una tercera cosa, la introducción, no es poca cosa que estemos presentando este libro que habla de Ponce en este lugar. Ya dijo Juan que el Colegio Don Bosco es la primera casa de los salesianos en el país, pero además en la historia de la pastoral de la diócesis y particularmente de la etapa de Ponce de León, este lugar, el Colegio Don Bosco, es de un valor inestimable. Digo el colegio y digo la comunidad de salesianos, porque en esa etapa de Ponce y a lo largo de la historia de Cesana, la comunidad de salesianos ha estado muy involucrada en la pastoral de la diócesis. Y le debemos mucho a la generosidad y también a la valentía de los padres salesianos. Los dos rectores contemporáneos a Ponce, que fueron el padre Brambila y el padre Máspoli, le pusieron la espalda y el pecho a las orientaciones que Ponce tuvo. En este lugar hicimos el primer encuentro en el año 75 de los jóvenes, bueno, que ahora vamos a hablar un poquito cómo fue eso, y durante muchos años el Colegio Don Bosco fue el lugar donde nos reuníamos los jóvenes para rezar, para juntarnos. Después, en otras oportunidades y en otra etapa, también los salesianos fueron para varios de los que estamos acá, verdaderamente unos padrinos padres. Por eso el agradecimiento a la editorial y el reconocimiento a que estemos presentando el libro aquí en el Colegio Don Bosco. Como les decía, el año 75 es un año puntual en la historia de la pastoral juvenil de la diócesis. De ese año es cuando yo empiezo a tratar personalmente con Ponce, justamente en la tregua. Ponce había tenido un infarto, un preinfarto, y estaba convaleciente, y entonces con el padre Pepe Aramburu, él nos invitó a ir a la tregua, a 2 o 3 de los muchachos que éramos del grupo juvenil, a visitar al obispo. Estuvimos allí unos 10 días más o menos, con todo lo que significa poder estar de esa manera. Y gracias a Dios, después de ese momento, hasta que partió, tuvimos muchas oportunidades de estar. Siempre relacionado con la pastoral juvenil. La pastoral juvenil, en la que Ponce interviene en ese año 75, tenía ya una historia en la diócesis. Los que tenemos más de 65 sabemos cómo era toda la efervescencia de la juventud en esa década, finales del 60 y principios del 70. Todos los jóvenes, o gran, todos, era mucha la cantidad de jóvenes con una movilización interior por tratar de hacer de esta sociedad una sociedad más justa, más hermana. Como ustedes saben, se elegieron muchos caminos, y en eso estaba la juventud
de las parroquias, puntualmente. En la diócesis, para el año 75, había casi 40 grupos juveniles. Sí, imaginen ustedes, prácticamente en todas las parroquias había grupos juveniles, los colegios tenían grupos juveniles. Este colegio, además de educar, tenía el movimiento de Machín, que le daba a los alumnos una opción de trabajo misionero, social, comprometido, más allá de la currícula educativa. Bueno, en ese contexto de la efervescencia de la juventud, estando Ponce convaleciente, escribe una carta a los jóvenes. Yo les voy a leer la introducción de esa carta porque también ahí el obispo se presenta. Y justo está por ahí en alguna de las, del graf está parte de esto que voy a leer. Sin lugar a duda, estoy en deuda con la juventud de mi diócesis. Hasta el presente no he podido tener el contacto como padre. El obispo fue visto como tal en muchas circunstancias. Fiestas patronales, encuentros, confirmaciones, actos de Semana Santa, encuentros juveniles, visitas pastorales, etc. Pero no como quisiera hacerme presente hoy. Como obispo sí, pero obispo, padre, pastor, profeta, y singularmente como hermano y amigo. Así empieza la carta que en el año 75 Ponce le dirige a todos esos grupos juveniles que hacía mención antes. Ese año 75 también fue un año muy especial, porque era el año santo, fue el año santo del 75. En ese año 75 el Papa Pablo VI escribe la exhortación apostólica sobre la evangelización, que tuvo una recepción y marcó mucho toda la actividad de la pastoral en los años siguientes. Y en ese año 75, al cerrar el año 75, el Papa Pablo VI, en la homilía de cierre de ese año santo, habla de la civilización del amor. Y esa formulación de Pablo VI se convierte como una especie de consigna que inspiró toda la actividad, o gran parte de la actividad de la pastoral juvenil. Como les decía, en la diócesis había muchos grupos juveniles. Tenían muchas actividades. En los grupos había gente que ya estaba en la universidad, en los primeros años de la universidad, y había otros muchachos que todavía estábamos en el secundario. Entonces, era distinto también las actividades y los compromisos de los distintos grupos. Ponce de León tenía contacto con algunos de esos grupos. Y a la convocatoria que hace el obispo en esta carta, hay una respuesta de todos. Entonces, a partir de ese momento, el obispo los convoca al final de la carta para que el 15 de marzo nos encontráramos en San Nicolás. En principio iba a estar él, después no pudo estar porque todavía estaba convaleciente. Todos los grupos juveniles eligieron delegados que vinieron a esa reunión que el obispo había convocado. Bueno, ahí del grupo juvenil de la parroquia Cristo Salvador me eligieron a mí como delegado, y hoy estaba tratando de acordarme quién era el otro, o la otra que estaba elegida, y no me acuerdo, porque así pasa con los años. Y no tuve ningún memorioso que me ayudara, pero éramos dos jóvenes por grupo. Bueno, la participación en esa reunión como delegado del grupo juvenil de la parroquia Cristo Salvador, de alguna manera marcó esto que le decía antes de la relación con Monseñor Ponce en los años siguientes. Todo el año 75, todo el año 76,
la pastoral juvenil y la participación en las distintas reuniones de delegados hizo que el contacto con él fuera más frecuente. Y en ese contacto con Ponce, lo primero que yo tendría que decirles es que esto que él pone en el encabezado de su carta pastoral, de su carta para invitar a los jóvenes, se concretó. Verdaderamente, él, en todas esas reuniones, trató de mostrarse como, las dos últimas palabras son las más importantes, hermano y amigo. Verdaderamente, siendo, como también los mayores sabemos, lo que era en esa época la dignidad episcopal, Ponce de León tuvo la capacidad de mostrarse así, como hermano y como amigo. Y fíjense, para no traer solo mi testimonio, el ímprobo trabajo que hizo Lucía trae el recuerdo de otro joven de aquella época, Ignacio Salaverri. Ignacio Salaverri pertenecía al grupo Shalom de Varadero, de la parroquia de Varadero, y era uno de los grupos con los que Ponce tenía más contacto. Entonces, Ignacio dice esto: Carlos Horacio Ponce de León fue nuestro amigo. Suena pretencioso, mejor sería decir que quisimos ser sus amigos, que tratamos de hacer lo necesario para merecer. Pero no pecamos de engrupir, porque él quiso que así lo sintieran, porque fue él mismo quien se encargó de transmitirnos que nosotros, adolescentes y jóvenes militantes de grupos cristianos de base, éramos sus amigos. También los más viejitos sabemos todo lo que encierran esa manera de expresarse de Ignacio. Es decir, Ponce, a lo largo de esos 2 años en el que la pastoral juvenil tomó un impulso nuevo y se organizó con el obispo a la cabeza, cumplió con lo que pedía en la carta, ser hermano y amigo. ¿Qué efecto tuvo esta intervención del obispo en ese momento? Seguramente no lo podemos medir del todo, pero traten de imaginar ese momento de los años 70, con las distintas opciones que la juventud había tomado para, como les decía, tratar de transformar la sociedad. Los grupos juveniles estaban todos entrelazados con todos los grupos de jóvenes. De hecho, de este colegio y del grupo Maylin hubo 4 muchachos desaparecidos, ¿no? 4 o 5, Anabel. Bueno, Carlos Parachi, Gerardo Cámpora, el padre Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel, te iba a decir. No sé, los otros que decís. No, yo digo porque estuvieron desaparecidos también el Cholo y Martínez. El Cholo y Pablo, pero después Claro, bueno, Claro. eran 4 por intervención del obispo. El Cholo Budassi y Martínez aparecieron, gracias a Dios. Los otros 2 todavía están desaparecidos. Y no solo de ese grupo, también del grupo juvenil, ¿cómo se llama? El grupo juvenil de Manuel, de la parroquia San Vicente. También hay 3 muchachos que desaparecieron. Uno de ellos fue encontrado, gracias a Dios, fue identificado y la familia lo pudo sepultar, que era Gerardo Pérez, ¿no? Gerardo Pérez participa de esta primera reunión que yo les decía, vino como delegado del grupo de Manuel de la parroquia San Vicente. Bueno, ¿por qué marco esto?
porque la intervención del obispo, convocando a los jóvenes, de la manera que los convoca, permitió que muchos de esos jóvenes, con ese entusiasmo juvenil, con esa búsqueda de un camino para transformar la sociedad, se orientaran con la palabra del obispo en un trabajo que tuvo que ver fundamentalmente con la evangelización. Ponce nos convocó para eso. También creo que ahí en una de las frases aparece esta intención del obispo. Todos los grupos, cada uno con su diferencia, cada uno con sus actividades particulares, fueron convocados por el obispo para que nos uniéramos en una actividad común que era evangelizar, que era llevar el mensaje de Cristo a toda la sociedad. Y esta es otra característica. El obispo quería, como después va a aparecer en uno de los textos que eligió Lucía, todos. Era a todos. Empezando por los más alejados, empezando por los más pobres, pero a todos. Esas consignas que parecen insignificantes, que fueron para muchos jóvenes, que como les digo, estaban comprometidos con una actividad en los distintos grupos juveniles, una orientación. Y la primera reunión que se hizo en este colegio, en el año 75 hubo una reunión más corta, pero después en el año 76, en el corpus del 76, se hizo la primera reunión, no ya de los delegados, sino de todos los grupos. Y se juntaron más o menos unos 600 jóvenes aquí en el colegio. Porque habíamos estado estudiando, leyendo, durante todo el año 75, el texto de la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II sobre los gozos y las esperanzas de los pueblos. Fue una especie de trabajito como para poder justamente ir buscando esa línea de trabajo en común. Eso marcó los 2 años y medio que quedaron, desde marzo del 75 hasta julio del 77, bajo la conducción del obispo. Y, por supuesto, más allá de la muerte del obispo, porque esa orientación siguió, gracias a Dios siguió muchos años en la diócesis. Con esa marca, con esa impronta. Los grupos juveniles, cada uno con sus características, piensen que había, como les decía, grupos de colegio religioso, estaban los estados, estaba la Acción Católica, muchos grupos y con muchísimas particularidades. Sin embargo, en la convocatoria del obispo encontramos una manera de trabajar en conjunto en todas las diócesis. Y esto ya se hizo muy largo, ¿no? Entonces, la intención de esta charla es que compren el libro y lo lean. No, pero miren, como última cosa, había acá también, Lucía extracta el testimonio de Umberto Pettinari, que fue sacerdote durante el tiempo de Ponce y que después, por esas cosas de la vida, dejó el ministerio, pero cuando la comisión le pidió que escribiera, dejó su testimonio. Y que por supuesto ahora no voy a encontrar. Juro que lo marqué. Bueno, disculpen, no lo encuentro, era para marcar. Pettinari marca las características del obispo y lo que significó Ponce también en su vida. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por hacerse presente en esta tarde, en este momento que pretende ser un pequeño homenaje, en este libro que pretende ser un pequeño homenaje para un grandísimo hombre como fue Monseñor Ponce de León. Muchas gracias también a la editorial Don Bosco de todo corazón, sobre todo por la manera como se comprometió con este proyecto desde el principio, con una generosidad total, con un compromiso total. Y bueno, por supuesto también a todos los que me acompañaron desde el principio, a Petete de un modo muy especial, porque leyó como 20 veces el texto para que yo... Y con mucho gusto. No me vaya al pasto en ningún momento, digamos. Así que, bueno, un poco contarles más que nada cómo surgió. Yo un poco compartía estos días. Surgió más que nada de una necesidad personal. En un principio no era la intención de publicarlo. Fue una necesidad de plasmar de alguna manera las impresiones muy profundas de Ponce que se me iban acumulando adentro en un proceso muy largo de vida, ¿no? Yo hace 20 años que soy monja carmelita en la comunidad acá en San Nicolás. Además, previo a eso, hay mucho recorrido. Yo empecé muy chiquita en la parroquia, así que en la parroquia San Antonio, que acá hay varios representantes, en la pastoral juvenil, y la figura de Ponce a mí particularmente siempre me impactó muchísimo. Y después entré al Carmelo más, porque Carmelo, nuestra comunidad es un lugar que siempre de una forma o de otra estuvo muy, muy relacionado con la figura del viejo, de formas muy misteriosas, ¿no? Porque hay cosas que son previas incluso a la fundación del otro Carmelo de Buenos Aires, del que venimos. Y después, porque las memorias vivientes de esta inmensa historia eclesial, siempre de una forma u otra, por una cosa u otra, estuvo vinculado con nosotras. Así que toda esa admiración, esa conexión muy profunda con él, fue creciendo y fue eso lo que me fue llevando. Y también, un poco con el tiempo, el sentir también cada vez más como una espina por la deuda que de verdad los hijos de esta diócesis tenemos con la memoria de Ponce, y no solo con la memoria de Ponce, con la memoria de toda una enorme experiencia eclesial, como nos contaba recién, un poco nomás en primera persona Petete, pero de una experiencia eclesial inmensa que significó el paso de él por acá, ¿no? Entonces, eso yo siento muy profundamente que es un tesoro muy, muy valioso, un don de Dios muy inmenso para todos, y un poco era eso, ¿no? Lo que me inquietaba, cómo no recoger todo esto de alguna manera, cómo dejar que pase, cómo no hacerlo comunicable para otros, para las generaciones que vienen, ¿no? Como semejante entrega pastoral de él, que llegó hasta incluso derramar la sangre, hasta entregar la propia vida, el amor inmenso de él y de un montón de gente, ¿no? Bueno, un poco el libro lo que intenta es recoger un poco todo eso que nos marcó profundamente, que acá en nuestra diócesis le dio forma a un montón de cosas, aunque yo estoy segura que por ahí la mayoría de nosotros ignora de dónde vienen algunas cosas, ¿no? Y un poco el trabajo intentó bucearlo también y quizás mostrarlo. A mí, en lo personal, la manera de ser iglesia, lo diría así, la manera de ser iglesia que Ponce alentó y su modo tan radical
como sencillo de seguir a Jesús es algo que a mí en lo personal, en mi vida consagrada, me guía y me interpela permanentemente. Él, ante todo, es un discípulo amante de Jesucristo, un enamorado de Jesucristo, un hombre de profunda oración. Esto es un rasgo muy fuerte que le impactaba mucho a sus curas. Un hombre que buscó unirse con Cristo, configurarse con Él hasta el máximo, plenamente consciente siempre de lo que estaba apostando. Pero también al mismo tiempo es un padre, como decía Petete, es un amigo, es uno de la casa, es uno de nuestra propia casa. Entonces, bueno, todas esas cosas lo hacen un referente enorme para mí, en lo personal, ¿no? Las cosas, digamos, por las que él se apasionó, conectan muy, muy íntimamente también con las cosas que a mí me llamaron un día al seguimiento de Jesús y me siguen llamando todos los días. Y son cosas que, como les decía recién, yo las reconozco muy presentes en la raíz de la experiencia eclesial que yo hice siempre en esta diócesis. Desde aquellos hermosos tiempos de la parroquia San Antonio, pero son cosas que además que creo que no son solo nuestras, que son nuestras, digo, pero siento que de corazón, que tienen mucho para aportar a la iglesia entera, en esta misión hermosa que Dios nos regala, de ser compañeros, compañeras de una construcción de la vida que sea de verdad humana, ¿no? Así que, bueno, por eso lo que a mí se me ocurría para ahora, para este momento, simplemente compartir tres pequeños haces de luz que nos arroja la vida de Calvo. En el libro van a encontrar muchos más, pero bueno, ahora sería un poquito compartir estos tres. La idea no sería extenderme en explicarlos, porque para eso están los libros. Pero bueno, por ahí lo que pensaba es por ahí ir leyendo un fragmento. Vamos a leer 3 fragmentos y yo voy a hacer un comentario muy, muy, muy breve. Si me ayudan mis compañeros, empezamos con Juan José. Ponce de León fue un hombre muy simple y hasta diría de muy poco brillo. En él no vamos a encontrar a un iluminado, ni a un escritor, o a un orador diestro en su arte, ni mucho menos a una personalidad de primeras planas. Él fue un hombre evangélico nomás, de una pieza, evangélico y punto. Un apóstol silencioso que se entregó hasta el fondo, marcando de un modo imborrable la vida de la iglesia nicoleña, pero de manera muy simple y sin alharacas, como decía otro de los grandes curas de la diócesis, el inolvidable Flaco Carm. Yo creo que es simplemente, decía, un tipo que estaba convencido de cuál era su misión como obispo, punto, sin alharacas, sino simplemente cumpliendo elementalmente lo que el Evangelio predica. Bueno, el primer rasgo que sin duda yo quisiera marcar de él es la simpleza. Ponce de León, principalmente fue un hombre que fue un hombre. No fue ningún personaje, si algo que no fue un personaje, ¿no? Un tipo que para la mayoría bien podría pasar desapercibido. Un hombre muy simple, pero cuyo ser y sobre todo cuyo ser fueron de un
Ponce de León fue un hombre de un corazón extraordinario, que amaba realmente y estaba al servicio de la gente. Así lo define el padre Marcelo Iturbe, otro sacerdote diocesano muy querido, ya fallecido. Como él, son muchos los que coinciden en definirlo como un hombre puro corazón, verdaderamente entrañable y profundamente humano. Un ser cálido, al que le gustaba caer de improviso a la casa de sus sacerdotes, solo para tomar unos mates. Una persona poco común, cuya sencillez de trato llamaba la atención. Juanchi Galeano, otro de los jóvenes protagonistas de aquella iglesia en marcha, lo cuenta así. En otra ocasión me contó el cura Marcelo Iturbe que estando solo, absolutamente solo de presencia humana en el día de su cumpleaños, en un pueblito perdido de la diócesis, llegando casi la noche, se estaciona un auto en la parroquia. Golpean a la puerta y cuando sale está el obispo Ponce con una simple sotana y unas empanadas y un vino en sus manos. ¡Feliz cumpleaños, che! A ver, ayúdame con estas cosas. Luego lo estrechó en un fuerte abrazo. Marcelo, sorprendido y llorando, le decía, Monseñor, no se hubiera molestado. Bueno, otro rasgo que quisiera remarcar en esta tarde, sin duda, es la humanidad profundísima de Carlos. Una humanidad que lo llevaba a un compromiso sin medida con el otro. Esto es una cosa verdaderamente impresionante, una sensibilidad absolutamente fuera de serie. Él no hacía carne lo que le pasaba al otro, lo sentía como suyo. Era un hombre que estaba, que sabía estar con todo lo que esa palabra significa, que se hacía presente así en las cosas chiquititas como contaba lo que leyó Sufi, pero también que era capaz de jugarse en las cosas grandes. Él no medía, ¿no?, el compromiso con sus hijos. Y a mí una cosa en lo personal que me impacta mucho es que no importaba si sus hijos estaban de acuerdo o no con él en lo que pensaban, en su manera de juzgar las cosas. Era un hombre que estaba y que defendía y que se comprometía mucho más allá de eso, ¿no? Un hombre de un corazón extraordinario. Y bueno, vamos con el último otro tema. El Concilio Vaticano II conmovió profundamente la manera de entender la Iglesia de Monseñor Ponce de León. Él creyó de todo corazón en la acción de Dios en ese momento eclesial histórico y asumió comprometidamente el cambio de paradigma que se produjo. Él supo vivir como pastor de todos, literalmente hablando, y generó una comunidad muy viva en torno suyo en el seno de la Iglesia nicoleña, una comunidad siempre en mayor crecimiento, con un espíritu de familia verdaderamente grande, en el que no se hacía ningún tipo de distinción de personas, y que guardaba una delicadeza siempre especial por los más pobres, como se puede entrever en estos recuerdos del padre Aramburu. Un hombre, ya te digo, con una gran capacidad de relación con la gente. Había muchísima gente que lo quería mucho. Acá, por ejemplo, es notable. A mí me escribían cartas, porque yo no estaba. Y entre otras cosas, por ejemplo, dicen que pasaba una gente que quería cargar nafta. Y le preguntan a un chico lustrabotas, che, ¿dónde se puede cargar nafta? Y el chico le responde, no sé, estamos de duelo, se nos murió el obispo. La exclusividad no formó parte del abecedario de la Iglesia de los años ponceanos. Lo que era un hecho inédito
para el San Nicolás de aquel entonces y resultaba para algunos sectores muy chocante. Bajo su conducción, las puertas de la iglesia nicoleña se mantuvieron abiertas de par en par para todos los hijos de Dios, para que todos los hijos de Dios entraran a formar parte, para que nadie pudiera sentirse excluido. La mesa estuvo siempre puesta y fue una mesa de familia, grande, bien servida y bien redonda, sin últimos ni primeros puestos. La fuerza evangelizadora de esta experiencia eclesial fue tan grande que aún hoy nos sigue dando vida. Bueno, y lo último que quisiera acercar de esta tarde, un poco para cerrar este momento, aunque después podemos abrir un rato para hacer eco o preguntas o compartir, pero un poco lo último que yo quería compartir, porque creo que es lo más potente y porque creo sinceramente que es la causa de su martirio, es una manera de ser iglesia. Una manera de ser iglesia que volvió a poner en el corazón de su vida el amor a los pobres. Algo tan antiguo y tan nuevo como eso, y tan discutido también siempre, ¿no? Una manera de ser iglesia que supo, que tuvo muy claro que tenía que comunicarle la vida de Cristo al pobre, que sabe, que comprende que la única gloria de Cristo es que el hombre, que el pobre viva. Una manera de ser iglesia que salió a abrazar el dolor, a cobijarlo como se pueda, con lo que se tenga, pero que siempre buscó sentar a todos a la mesa. Y diría también una manera de ser iglesia que se empecinó tenazmente en construir comunidad con la fragilidad que no es para cualquiera y con la diversidad también, porque eso fue una cosa muy impresionante en esos años, ¿no? Y también un poco como decía ahí, y diría que se empecinó en ser familia, ¿no? Que por algo sufrió Ponce muchísimo siempre, con un corazón de padre como el que él tenía, era por hacer que la iglesia de San Nicolás fuera una familia, ¿no? Una manera de ser iglesia, por último, que tuvo siempre muy claro que no tiene que cerrarse sobre sí misma, porque comprende perfectamente que cada hombre y cada mujer son sus hermanos. Así que bueno, eso un poco lo que tenía para compartir con ustedes. Les vuelvo a agradecer de todo corazón que se hayan hecho presentes. Agradecer muchísimo a la casa, a los hermanos salesianos por la generosidad, por la fraternidad de este momento y de siempre con el que caminamos en la vida. A mis hermanas acá porque me aguantaron estos 2 años en todos los gozos, en todas las aflicciones del proceso. Bueno, a Petete, que ya lo dije, a Aníbal, que también alguna vez leyó, después no lo quise cansar más. Que ahora vamos a aprovechar que está y algo va a tener que decir, porque ya que está, y bueno, a Fabricio, a Quique, que ellos me alentaron a meterme en este lío, si no, yo no estaría acá sentada ahora, todo esto no estaría pasando. Y por último, a los chicos del Hogar de Cristo. Primero allá la barra que lo miraba de vez en cuando porque
ilumina todo. Y después por las tortas fritas que se mandaron, que trabajaron todo el día, el mate cocido, que ahora vamos a compartir. Preguntas, resonancias, micrófono al aire, no al aire así porque no lo vamos a romper, todavía que nos invitaron los salesianos. De a uno. Muy bien, tenía que ser mujer, porque son las verdaderas valientes. No, yo solo quiero opinar en un recorte de lo que nos acerca Ponce de León, desde la Mesa de la Memoria, por la Justicia, este camino de construir memoria, desde la, ¿sí? Así, de la historia y las marcas que nos dejó la dictadura. Quiero decir que una de las preocupaciones que teníamos era cómo podemos hacer para que Ponce sea tan conocido como Angelelli, porque nos parecía que estaba ocurriendo algo raro, que solo Angelelli aparecía como víctima de la dictadura, como asesinado por el terrorismo de Estado, y si bien no hay un juicio que nos haya dado todavía a nosotros la sentencia de lo que ocurrió, porque bueno, así es la justicia en Argentina, se toma todo el tiempo. Nosotros queríamos que se supiera que Ponce era amenazado por Saint-Amand, que en las agendas de Bonamín aparecía Ponce de León como alguien peligroso, como una persona peligrosa para la dictadura. Y empezamos a colaborar con la Comisión Ponce. Es colaboración nomás, no quiero decir que nosotros hayamos hecho nada extraordinario, sino que nos sentíamos colaboradores con la comisión que estaba haciendo tanto trabajo por la construcción de la memoria de Ponce, y empezamos, y el otro día hablando con Aníbal, yo le decía, ¿viste, Aníbal, que ahora Ponce es nacional e internacional? Porque ya en América Latina también está incluido como un mártir de la Iglesia, aunque no nos hayan dicho todavía desde el Poder Judicial. Nosotros sabemos por su actitud en la vida, por lo que fue en la vida, sabemos por qué murió, por qué lo emboscaron en la ruta. Pero bueno, capaz que tenemos la suerte de que también la justicia nos dé un veredicto final. Eso es lo que quería comentar. La preocupación de que no fuese un pastor conocido como mártir, tácate, camino lentecito, lento. La comisión, mucho trabajo en difusión, Adriana, que tanto trabaja en las páginas, en la difusión. Bueno, bien, hasta en la época de la pandemia logramos hacer Zoom con compañeros y amigos de todo el país, y hoy creo que tiene la misma envergadura que lo que es Angelelli. Después ya hicimos el encuentro de los 4 mártires obispos de América Latina el año pasado, y eso entiendo que es una especie de utopía tocada, cumplida, aunque es siempre un camino para seguir. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, soy Silvia Tiseira. Estoy orgullosa, estoy emocionada. Me trae mucho recuerdo cuando hablaba el padre recién de la relación de Ponce y el colegio Don Bosco. Mi papá era muy amigo de Ponce. Nosotros vinimos de San Diego del Estero en el año 76. Vivimos en calle Alem 63, a 1,5 cuadras de la catedral. Mi papá
muy de la iglesia, muy metido con la iglesia, se involucró en la iglesia catedral. Muy amigo del padre Pérez, de Ponce, estuvo todo en la comisión ahí de ayudante. Cuando pasa el accidente de Ponce, en esa fecha había fallecido mi abuelo materno en Santiago del Estero. Mi papá viajó a Santiago por el velatorio y allá se entera de que había pasado el accidente. Cuando vino a se viene volando después del velatorio de mi abuelo y yo siento en la pieza que mi papá lloraba con mi mamá y decía como que él sentía que no había sido un accidente, que había sido otra cosa. Se fue enseguida a catedral, pasaron 2 días creo y fallece. No sé, un día y medio estuvo y falleció. Y ahí él terminó llorando que ya decían los rumores que no era un accidente. Entonces me quedó eso. Mi papá siempre estaba con el tema de la causa de Ponce, en todos estos años. Hace 17 años le murió mi papá. Y bueno, yo después me involucré con las hermanas carmelitas, con toda la causa y sigo pregonando de que fue un atentado y que no fue un accidente. Pero también me emociono porque relacionar y presentarlo acá, mi papá, yo vivo acá a 4 cuadras en la casa de mi papá y mi papá murió viviendo la iglesia acá en el colegio Don Bosco, porque después de calle Alem nosotros nos vinimos a vivir al barrio Don Bosco. Yo tuve toda la infancia y la juventud acá en el colegio Don Bosco. Cuando Petete nombraba el grupo machinista, el grupo Machín, que fue fundado por un sacerdote de Córdoba, yo estuve en el grupo Machín. Hice el Machín 106 en la ciudad de Maciel. Cada Machín era un retiro que teníamos y nosotros teníamos un lema que le poníamos a ese Machín. Retiro de mujeres, de jóvenes, de mujeres en Maciel, el 106, y teníamos que ponerle un nombre, y lo tengo grabado en mi corazón. Con sencillez y serenidad de un sí, en sus ojos brilló el amor. Ese fue mi Machín, el 106 en Maciel. No me acuerdo en qué año. Pero bueno, yo lo quiero recordar y por eso estoy orgullosa porque me trae recuerdo de mi papá ya no está conmigo, pero él estaría orgulloso de que yo esté acá y me encantaría que él estuviera acá para seguir luchando por lo que ella dijo, para que se entere el mundo entero de que esto no fue un accidente, fue un suicidio y que sea venerado como un santo. Gracias a todos. Muchas gracias. Aquí. Hola, ¿cómo va? Más que nada quería agradecer por todo esto que vinieron a compartir, porque más allá de lo que siempre se habla, ¿no?, de Ponce León, y que muy correcto lo dijeron, ¿no es cierto?, de todo lo que hay en la causa de su muerte, de su asesinato, que lamentablemente está en manos de la justicia, que es muy lenta, todo eso, bueno, como bien lo dijeron, está en manos de la justicia, todo lo que es relacionado a su muerte. Pero lo que es relacionado a su vida, a su obra, es algo que nos toca a todos, y más como nicoleños y como gente acá en San Nicolás, por lo menos acá en este colegio, gente de la iglesia. Y es muy lindo ver toda su obra, toda su vida, y cómo fue alguien que verdaderamente vivió el Evangelio y la centralidad de Jesús. Cómo una persona hace un montón de tiempo, hace un montón de años, nos marcó la cancha hasta el día de hoy. Y poder reivindicar eso es algo que sinceramente teníamos que hacer todo el tiempo. Y yo sinceramente, haciéndome a culpa, sin conocer tal vez un montón de toda su obra, hoy puedo decir que seguimos viviendo sus huellas, seguimos viviendo el camino que él empezó. Ustedes comentaban que por ahí era alguien que no le gustaba hacerse ver, que no era alguien que llegaba y deslumbraba personalidad. Porque verdaderamente entiendo yo que lo que hacía era para Jesús, por Jesús, y lo importante era él, no cada uno de nosotros. Y tal vez hoy nuestra iglesia, nuestra comunidad, un poco más apagada, un poco más despierta, dependiendo del momento, sigue viviendo lo que él nos marcó. Tal vez sin conocerlo, tal vez sin saber qué fue lo que él comenzó,
pero sí verdaderamente fue alguien que nos marcó el camino y al día de hoy seguimos. No por algo el hogar se llama Ponce de León. Hay hoy jóvenes de la pastoral juvenil que están misionando en Ramallo, movimiento que comenzó con él. Hoy decían un montón de jóvenes de distintas comunidades que se organizaban para ir a un lugar. Hoy sigue sucediendo eso. Tal vez la mayoría de los jóvenes que estén allá no sepan que comenzó con Ponce de León, pero sí saben que lo hacen por Jesús, y él lo empezó por Jesús. Y cómo esas personas nos marcaron la vida, nos marcaron la cancha, acá en la diócesis por lo menos, y al día de hoy seguimos. Así que es muy lindo seguir reivindicando estas historias, que no queden en el olvido, y que sí, verdaderamente, como fue tarea de los que están acá compartiéndonos, es tarea de nosotros seguir compartiéndolo y seguir teniéndolo presente. Y hacer como él decía, ¿no? La centralidad del Evangelio, siempre el servicio, y bueno, ¿por qué no tener una frase también de acá de la casa? Buenos cristianos, honrados ciudadanos, ¿no es cierto? Él vio que había injusticia y tomó posición, tomó una postura. Entonces es algo muy lindo que tenemos que reivindicar, tanto como ciudadanos como como cristianos. Tal vez alguno no comparta la fe, pero lo que hizo Ponce de León es algo pura y exclusivamente humano. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presentes. Así que de verdad, muchísimas gracias por haber venido a compartir esto. Aníbal, ¿dónde está? Dicen que levantaste la mano. ¿Alguien lo vio? Uy, perdón. No, pues sí, es tan preciso. Pará un cachito, pará un cachito. Bueno. Teneme paciencia. ¿El báculo? Ahí está. El báculo, sí. ¿Y qué cree que diga si ya lo escribiste todo vos? Así que... Ah, sí, así tiene que ser. Hay que tener todo. Bueno. Che, y no sé qué iba a decir. ¿Eh? Callate vos. Callate vos. Si tuviera José acá, viste, sería distinto la cosa. ¿Eh? José Caramán. Y bueno, qué sé yo. Yo tuve 11 años junto con los 11 años que Ponce estuvo en la diócesis. Y anduvimos en todos esos embrollos en que él anduvo en la diócesis. Y para mí, las dos cosas así más importantes que puedo decir son estas. La primera sería un poco lo que Chiquito que habló recién, que no sé cómo se llama, sí, se llama así, que dejó una marca. Ponce ciertamente dejó una marca. Quedaremos pocos, pero sé que hay algunos jóvenes que también están marcados por esa línea tan clara, tan abierta, tan por todos, ¿no es cierto?, que tenía Ponce. ¿Está mal? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es eso de ser un tipazo, ¿eh? Eso de ser muy, es difícil contarlo a Ponce, muy difícil, porque no tiró doctrina de lo que hacía, sino que lo que hizo fue hacer. Y en el hacer está la marca de lo que él dejó. Estamos. Vos ibas con una idea, a hablar con él, che, monseñor, ¿no le parece que podemos hacer esto, qué sé yo cuánto? Y te ponía cara como que, viste, que no entendía o que no estaba muy de acuerdo. Pero te miraba y te decía, bueno, metele, después vemos. Estamos. Para mí esa era también otra cosa muy importante de las cosas que creó. Vivimos un tiempo de amplia libertad con él. Siempre a nosotros nos acusó de que había curas del tercer mundo. Más allá de que eso es un temita aparte, ¿no es cierto? Pero era como una manera de tacharnos o de marcarnos de que éramos zurditos, ¿no es cierto? Nunca hubo zurditos.
siempre hubo cristianos. Siempre hubo una cosa muy, muy difícil decir todo esto que uno lo ha experimentado en la vida con Ponce. Ha sido muy, muy fuerte esa marca que él dejó, ¿no? Y que describirla a pesar de todos los años donde uno ha estado leyendo y qué sé cuánto, cuesta mucho describirla. Vean ustedes que, bueno, pantallazos, ellos mismos han tirado pantallazos, porque era la persona, era él, ¿no es cierto? Era él. Cuando vos te sentís bien con un tipo, era eso. Estamos un tipo que además te dice, bueno, metele, no entiendo, pero metele. Recibió muchos curas y por supuesto lo trataron de ambulancia al obispo. Se le decía así, porque curas de Rosario, curas de otros lados, ¿no es cierto? Que no, digo, muchos de ustedes recordarán al padre Jorge Gali. El arzobispo de Buenos Aires lo había ordenado de diácono, pero dijo de cura no. Bueno, él se vino para acá y el señor dijo, bueno, es difícil seguirlo, pero él quiere ser cura. ¿Ven? Es difícil contarles a ustedes todo lo que es Ponce, porque además encima la sencillez que decía Lucía, que tenía en su característica, era muy, ¿cómo se llama? Muy, ocultaba muchas de estas cosas. Y además porque era muy gaucho. ¿Qué significa gaucho? En una reunión de jóvenes en Pergamino, estábamos, ¿estás cansado, che? Decime. No, bueno. Sí, perfecto. Bien. En una reunión de jóvenes que estamos ahí en Pergamino, charlando, me dice, del cuartel me están preguntando por vos. Ah, sí, le digo, bueno, está. ¿Y usted qué le dijo? No, si me preguntaron dónde está el cura, yo ya estaba viviendo acá en San Nicolás. ¿Dónde está el cura de Capitán Sarmiento? Y en Capitán Sarmiento, claro, en Capitán Sarmiento había cura. Como no, le dijeron, no. Queremos saber por fulano de tal, que era yo. Ah, ese está en la Patagonia, lo mandé para allá. Bueno, quiero decir, todo el personaje que era el obispo, necesitamos decir, además de ser un santazo. Muchos de ustedes lo conocieron al padre Nicolás Gómez, que saben que pertenece a la diócesis, pero está trabajando en América Central. Y ayer me mandó un mensaje con una anécdota del obispo. Y dice que en la tregua es un lugar de descanso que hizo cuando él estaba en la parroquia del Carmen, en Buenos Aires, con un grupo de gente que se mantiene hasta el día de hoy. Bueno, allí corre el río Quequén, al lado de donde está ese campamento grande que todos los veranos va gente allí. Y bueno, dice que lo llamó y le dijo, ven y que tengo que hablar con vos. En el año enero del 77. Me lo mandó por un mensaje a esto que les cuento. Y dice que le dijo, bueno, acompáñame, fueron hasta el lado del río, qué sé yo. Dice, mirá, fíjate la luna, era de noche, fíjate esta luna hermosa, dice que yo quisiera cuando fuéramos en octubre a Roma a lo que se llama visita al Papa, ¿no es cierto? Estamos para informarle cómo está la diócesis. Y dice, bueno, dice, pero no vamos a poder verla en Roma, por eso la miramos acá. ¿Y por qué me decís eso? Le dice Nicolás. Dice, porque no voy a llegar hasta octubre, que es cuando tenemos que ir.
¿Por qué me decís eso? Y porque ya tengo fecha. La fecha mía es julio. ¿Mm? Ya tengo fecha de lo que me va a pasar. ¿Ven? Bueno, eso me contó Nicolás. ¿Mm? Dice que le dijo, bueno, era seminarista Nicolás en ese tiempo, porque él le decía, ¿por qué no te tomas el avión y te vas ahora? Dice a Roma, qué sé yo cuánto, te van a matar, ¿cómo te están haciendo esto? Qué sé yo cuánto. Le dijo, no, yo lo que estoy haciendo es lo que debo hacer. Entonces no me voy. ¿Mm? Bueno, basta. ¿Conforme, Lucía? Bueno, entonces... Muchísimas gracias. Exacto. Bueno, yo voy a hablar como un agradecido, porque si estoy acá en este momento, vivo, gracias al obispo Ponce León. Fui un expreso político. Un expreso político, junto a unos cuantos compañeros más, que conocimos el camino de Ponce de León con toda nuestra familia, ¿no? Porque realmente agradecerle el trabajo que hizo él humano fue tremendo. En una época que nadie se arriesgaba. Al contrario, se cerraban todas las puertas. Mis familiares habían recorrido prácticamente todas las instituciones. Y el único que abrió la puerta, y no solo abrió la puerta, sino que se comprometió y puso el cuerpo, fue el obispo Ponce León. Yo soy ramallero, y ya de Ramallo habíamos tenido el problema con Saint-Amand, que había entrado a la parroquia, y él lo recibió, Ponce León lo recibió, pero igual el padre López Molina fue llevado preso cuando compartí la cárcel junto con él también. Y fue Ponce León que lo sacó. También al padre de Villa Ramallo, Pepe Aramburo, que también lo sacó y lo trasladó a Italia. Y junto conmigo 7, 8 compañeros más que pertenecíamos a una agrupación metalúrgica Felipe Vallese. En el patio, cuando se charlaba, uno a otro se comunicaba, ¿no? Y todas las familias recorrían los distintos lugares, o amigos, o políticos, en fin. Pero ahí en el patio, en el encuentro, cuando venían los familiares, ya se corría la voz. Vayan a verlo a Ponce León. Es decir, que todos los caminos conducían a Casa Nicolás al obispado. Salvó muchas vidas, porque en la época mía fue cuando estuvimos desaparecidos unos días, hasta que Ponce nos blanquea se llama cuando pasamos a la unidad penal, éramos 7 o 8, pero aparte de nosotros había muchísimos compañeros más, por los que Ponce León se preocupó y los pudo hacer blanquear y llevar a la unidad penal. Del 76 al 77, yo ayudaba en las misas y siempre el que era el capellán, Monseñor Mancuso, me sabía comentar lo que venía pasando con Ponce León, ¿no? Y que varios le aconsejaban decir, bueno, basta, hasta acá llegaste, para un poco la mano. Sin embargo, él continuó. Continuó de tal manera hasta que le blanquearon los chicos acá del Don Bosco. Lo blanquearon, entraron estos chicos en el mes de junio, fines de junio, y a principios de julio del 77, lo mataron. Nosotros cuando nos enteramos en el patio no dudamos de ninguna manera que Saint-Amand estaba atrás de todo esto, ¿no?
Así que solamente decirle que lo que buscamos nosotros, y colaboro con la Mesa de la Memoria, Verdad y Justicia, es porque queremos justicia. Queremos conocer realmente qué es lo que pasó con él. Y decirle, agradecerle de corazón, como agradece toda mi familia, que cargó la cruz y la llevó adelante, la cruz de toda la familia que vinieron a verlo a él. Gracias. Bueno, cuando le compartí a Lucía cómo había conocido, cómo había llegado a la figura de Ponce, yo le decía, mi familia desde el año 72 hasta el año 78 y después, más o menos desde el año 81 hasta el año 86, fuimos a la tregua. Éramos veraneantes de la tregua. Y en la tregua se cantaba una samba que todos los veraneantes, al finalizar las tandas, que eran en la primera quincena, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero y segunda quincena de febrero, era como casi un himno aprender esta samba. La última vez que fuimos, que fue en el año 86, que ahí yo conocí ahí un grupo de misioneros jóvenes del Carmelo, de Buenos Aires, que habían ido. Y esa fue la última vez que, yo hacía poquito que tocaba la guitarra, que había tocado esta samba. Tenía 11, 12 años. Cuando Lucía pone un pedacito de esta samba en el libro, yo lo voy leyendo y en un momento sale toda la letra, pero sale. Yo hacía casi 40 años que no cantaba esa canción. Y el otro día, preparando un poquito lo que cómo íbamos a hacer esta presentación, me decía, ¿te animás a cantar la samba de la tregua? Y yo, bueno, total, ya estamos jugados y lo hacemos si todos me ayudan. Entonces vamos a hacerlo. Voy a agregar algo a lo que vos dijiste. Cuando estábamos acá terminando, ultimando los detalles para este momento, me encontré con Lucía y le dije algo así como, qué lindo, Lucía, estás con tu gente, le dije, perdón. Y ella me dijo, es la gente de Ponce, ¿no? Y es la misma gente, ¿no? Somos la misma iglesia. Digo, que esta canción sea el cierre y nos permita, y nos dé esa conciencia de seguir caminando, ¿no? De seguir caminando con las estrellas que van apareciendo. De tierra ondulada, médanos agrestes bañados de sol, corriendo a la orilla del queque ensalado, la casa del Padre nos brinda su amor, corriendo a la orilla del queque ensalado, la casa del Padre nos brinda su amor. Médanos agrestes coronan el río, camino de plata que llega hasta el mar. Que noches serenas bañadas de luna, con manto de espuma, nos quiere acunar. Todos, que noches serenas bañadas de luna, con manto de espuma, nos quiere acunar. La casa del Padre se llama la tregua, tregua para el alma que busca la paz. Cuando sus rincones se llenan de risas,
palpita la vida sobre el medanal. Cuando sus rincones se llenan de risas, palpita la vida sobre el medanal. El cielo enrojece cuando el sol se esconde, todo el horizonte cambia de color. Y cuando el lucero enciende sus llamas, la noche callada nos habla de Dios. Y cuando el lucero enciende sus llamas, la noche callada nos habla de Dios. De un Dios escondido detrás de esa loma, del canto silvestre del grillo cantor, del manto de estrellas que alumbra la tregua, dándole a sus hijos ternura y amor. Del manto de estrellas que alumbra la tregua, dándole a sus hijos ternura y amor. La casa del Padre se llama la tregua, tregua para el alma que busca la paz. Cuando sus rincones se llenan de risas, palpita la vida sobre el medanal. Cuando sus rincones se llenan de risas, palpita la vida sobre el medanal. Gracias una vez más a todos. Y bueno, pasemos a las fotografias de este contigo, ¿no? Gracias. Un aplauso para la decisión, las fotografías del nuevo contigo. Muy bien. Muy bien, se cantó. Sí, lástima que la que tenía el micrófono se me escapaba para allá, pero bueno. Mira la voz. Hola, muchas gracias. Yo voy a la tregua actualmente. Sí, pero estoy más grande que vos. No habremos coincidido nunca. Y nosotros generalmente íbamos en febrero. Claro, nosotros íbamos en enero. Primera y mi papá y mi mamá, Héctor. Mi mamá perdió dos alianzas. ¿Cómo lo vas a escribir fotografiado? ¿Cómo es tu nombre? Sí, hay errores. ¿Sí? Los hermanos escribieron las nuevas iniciales. Hay una parte que Puede ser. sí, es de esa luna, alguien cambió el 9. Yo tengo una noticia cambiando de iniciales. También de papá. No sé más si la trató por... Bueno, nosotros éramos todos, y mi papá era como que él era la tregua, uno de las manos. Mi papá era el que llevaba, dice que tenían un maestro, pero ahora todo. Teníamos que pasar de la pasada. La camioneta íbamos todos los Que no voy a conseguir. Gracias. Yo solo cantaba los gritos porque me digo, no puedo parar que recuerdo. No, pero bueno, esta era...
Esta es la vida. Gracias. Había errores en la letra, pero bueno. Vino por aquí la señora. ¿En serio? Pero a mí me salió aquí. Para una presentación de libros es un montón. Esta presentación especialmente lo último manejando la letra y la grabación. Sí, ¿cómo? Y para nosotros fue nada más que el teatro. Así que nos sentimos muy bien y muy acompañados con el tema este. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Que no, pues, hermanas, Llegamos la chica. ¿Has sido amigo? Qué hermoso. no parece todavía. Bueno, Le puse el dedo al rabo. le queremos entregar, pero no está ahí ahora. Hola. Saludaste y justo me dicen Adriana. Hola. Era mamá De la autora. de la autora. Me estaba por pelear por Matías. No, mentira.
No, bueno, espero que No sé, por ahora nada. Hay que matar a la altura. Ah, claro. Después pasó el lindo de la ¿Querés que te tenga esto? Es para ti. Dame su cuarto. No. Su cuarto es terminal. Ay, está filmando, ¿no? Transmisión en vivo. Gracias. Ah, Mirá, ¿se ve? ¿Bien?
Ahora mira, saludos. No, yo no hago el caso. Como